Bienvenidos de nuevo, este es nuestro tiempo devocional. Hace muchos años, un servidor y el pastor de mi iglesia en esos momentos tuvimos que hacer un viaje bastante largo por una causa humanitaria. Y por el camino, el pastor, que era muy aficionado a los salmos, empezó a retarme para ver cuántos salmos yo podría mencionar, podría citar, para ir comentándolos por el camino. Y la verdad que fue muy interesante. Mutuamente nos íbamos edificando, mencionando salmos y por qué eran importantes para nosotros. Y qué buena manera de pasar el tiempo en un viaje. Es tan importante poder compartir la palabra de Dios, edificarnos mutuamente. No sé de qué hablas tú o de qué hablamos cuando vamos de viaje en un coche, pero es una buena manera de edificarse, poder retarnos unos a otros y digamos, compartir la palabra de Dios. Uno de los salmos favoritos de mi amigo es el Salmo 116. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante, por cuanto Él inclina a mí su oído. Lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendieron la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjugado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes, aunque digo, me encuentro muy afligido. Sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he llegado a exclamar, todos los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de la salvación, tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tienen a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Este salmo era uno de los favoritos del pastor con el que yo conversaba durante el viaje, porque empleaba la expresión poco usual, yo amo al Señor. Es una expresión poco usual en los salmos. Este Salmo 116 es uno de la serie desde el 111 en adelante hasta el Salmo 117, donde se emplea la expresión aleluya, alabado sea el Señor. Es algo que aparece en todos y cada uno de estos salmos. Son salmos de alabanza, son salmos de gratitud por un favor especial o los favores especiales del Señor, sean en el pasado más anterior, como los grandes hechos del Señor en Egipto, salvando a Israel, o más en el periodo más reciente. Pero aquí es un tono personal el que encontramos en el Salmo 116. El autor dice yo amo al Señor porque Él le ha rescatado, le ha salvado de la muerte, le ha salvado de la angustia, le ha salvado de la esclavitud, le ha salvado de la aflicción, le ha guardado de tropezar y han jugado sus lágrimas. Y todo eso es porque el Señor es justo, compasivo, misericordioso. Es todo ternura. Es aquel que escucha el clamor de los humildes y los rescata. Aun cuando dice los lazos de la muerte, la angustia del sepulcro y la ansiedad y la aflicción llegaron a mí. ¿Cómo trató Dios a su siervo? Lo trató con tanta benevolencia, cuidado y ternura que él tiene que dar testimonio y decir, te amo. Esto es lo que sucede con la gracia de Dios, esto es lo que sucede cuando Dios interviene en nuestras vidas. Y lo hace de una manera tan maravillosa que la respuesta es el amor.
La fe obra siempre por el amor. Y aquí habla de cómo pagar al Señor eh, por lo que Él ha hecho. Evidentemente, todo está pagado. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo se pagó todo el precio, pero sí habla de mostrar gratitud, de traer alabanzas, de cumplir promesas en el sentido de sacrificios de acción de gracias que en aquella época se hacían, ofrecer sacrificios para testimonio al pueblo, a los demás, de que el Señor le había salvado y rescatado de una situación totalmente límite, totalmente angustiosa. Y es por esto que los sacrificios voluntarios se establecieron en el Antiguo Testamento, porque iba a haber infinidad de ocasiones en las que el clamor del pueblo de Dios, el clamor de los individuos, de los cristianos, de los creyentes en esa época, de los piadosos, de los que buscaban a Dios desesperadamente, pues iba a ser respondido de un modo maravilloso y ellos entonces podrían traer sacrificio voluntario de acción de gracias, de alabanza, de comunión, de adoración, que mostraban ese favor. Había otro tipo de sacrificios por el pecado, por la culpa, para volver a la pureza después de haber estado impuro, etc. Pero estos sacrificios que se mencionan aquí son de gratitud, porque ¿cómo podría yo pagar esto que el Señor ha hecho conmigo? Pues simplemente, como dice ahí, brindando con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor. Los favores que el Señor nos hace, los hace por pura gracia. No nos hace el favor porque y nos escucha la oración porque seamos muy buenas personas, porque lo hagamos todo muy bien y guardamos los mandamientos de la santa ley de Dios. Eso jamás va a ocurrir. Solo el Señor Jesucristo pudo obedecer tal ley. La ley nos muestra nuestro pecado y nos lleva de la mano a aquel que cumplió esa ley, que es Cristo Jesús. La ley, como dice el apóstol Pablo, es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor, nuestro consejero, nuestro maestro, que nos lleva a Cristo Jesús. Pero sí es verdad que siempre podemos agradecer al Señor por medio de la alabanza, por medio del amor y por medio de la obediencia voluntaria, movida por ese amor. Como dijo Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esta es la clave. Obedecemos al Señor y guardamos sus mandamientos no porque seamos buenos o para ser buenos, no porque estemos buscando que Dios nos favorezca a través de nuestra obediencia y de lo bueno que somos, sino precisamente porque por gracia Él ya nos ha liberado, Él nos ha salvado y hemos experimentado su salvación, su liberación, mediante la cruz del Calvario, que ahora podemos responder con esa copa de salvación, brindando con gozo por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz suplicante. Él inclina a mí su oído y dice, le invocaré entonces toda mi vida. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos en situaciones límite, en las que estamos pasando momentos realmente terribles, realmente en los que humanamente hablando no hay ninguna esperanza. Pero hay otros momentos también en los que estamos pasándolo mal y estamos sufriendo, como dice ahí, teniendo lágrimas y aflicción y peligro de tropezar, peligro de dejar de creer y peligro de caer en la desesperación y en la aflicción y incluso en decir, como dice ahí, desesperado, de tal manera estar desesperado que exclamé, todos los hombres son mentirosos. Es decir, realmente no hay nadie que diga ni siquiera la verdad. Parecido a lo que dijo Elías, solo yo he quedado de los profetas de Dios y me buscan para matarme. Podemos llegar a pensar eso, pero el Señor, dice, cambió todo cuando vino a Él en oración. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que salves mi vida ahora. Y dice que el Señor le escuchó. Él escucha el clamor. Y es por esto que en este devocional, en esta mañana, la lección aquí es que el amor proviene de la salvación. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios, si se puede llamar amor al que nosotros le tenemos a Dios, porque está muy debilitado y muy ensuciado y muy deficiente, como todos sabemos bien.
Incluso a veces podemos llegar a perder ese primer amor, pero nosotros amamos a Dios y por lo tanto le obedecemos por fe. Y amamos a Dios y le obedecemos porque Él, como hemos mencionado antes, nos amó primero. Él envió a su Hijo, Él nos salvó, Él nos escuchó. Él, cuando clamamos a Él, enjugó nuestras lágrimas y nos libertó. Rompió nuestras cadenas de pecado. Rompió nuestras cadenas de opresión. Nos dio esperanza en la desesperación. Nos dio vida en nuestra muerte. Él, entonces, ha sido compasivo y justo y misericordioso. Y es todo ternura y a gente sencilla. Él escucha. Nos guarda de tropezar y nos salva. Estaba yo muy débil, dice aquí, y Él me salvó. Por lo tanto, aleluya. Por lo tanto, alabado sea el Señor por lo que Él ha hecho. Toda persona que de verdad es creyente puede firmar un salmo como este. Puede decir, este soy yo. Porque realmente en la vida, no solamente en lo que tiene que ver con la salvación, con lo que tiene que ver con nuestro ingreso en el reino de Dios, por llamarlo de alguna manera, nuestra entrada al reino de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, el arrepentimiento para con Dios, la fe en el Señor Jesucristo, es la puerta de entrada, pero luego seguimos también el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo en nuestra vida, cada día. Y todos podemos decir, el Señor me libró, el Señor me preservó, el Señor me salvó, el Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor rompió mis cadenas, el Señor entonces, a quien yo amo, es el que voy a invocar todos los días de mi vida. Porque dice ahí, aún en medio de mi aflicción, sigo creyendo en Él. Muchas personas pueden, por el motivo de sufrimiento, apartarse de Dios porque dicen, ¿para qué sirve creer en Dios? Ya nos dijo realmente Jesús que en aquella parábola memorable de la semilla, que una parte de la semilla cayó entre pedregales y creció, brotó, pero pasado el tiempo se secó. Y luego cuando explica Jesús la parábola, dice que son de poca raíz. Y cuando viene la aflicción y la persecución, entonces tropiezan. Era una fe temporal, una fe que cuando se puso a prueba y en tensión por las aflicciones, por las dificultades, por las persecuciones, por los problemas serios, graves, entonces dice, se apartan. Pero aquí dice el salmista, aunque me encuentro muy afligido, sigo creyendo y sigo confiando, porque Él me dará una respuesta. Y es por eso que nosotros somos llamados a perseverar en la fe. Somos llamados a seguir confiando en Dios, aunque las cosas en la vida no sean lo que nosotros queremos, aunque las cosas en nuestro cuerpo no sean como nosotros queremos, aunque nuestras relaciones personales no sean como debieran ser, aunque nuestras relaciones con otras personas, nuestro colectivo, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, no sean como debieran. En medio de todas esas pruebas y aflicciones debemos buscar a Dios para que nos dé la salida, para poder soportar, porque Él quiere que brindemos con la copa de su salvación. Él se deleita en liberar y salvar a su pueblo. En eso encuentra gozo nuestro Señor y satisfacción. Lo mismo que un padre encuentra gozo y satisfacción en ayudar a su hijo que está apurado por algún motivo, en cuidar de su hijo porque cuando está enfermo o está necesitado, o en proveer para su hijo lo que necesita para que se alegre. Así es nuestro Dios, es todo ternura, y Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor, cualquiera que sea nuestra necesidad. Es por eso que los salmos nos retratan, es por eso que los salmos nos podemos identificar con ellos. Pero no solamente nos debemos identificar en los problemas, las luchas, las caídas, los pecados, las dificultades, la confesión del pecado o las dudas y la lucha espiritual, sino también debemos identificarnos en la liberación y la experiencia de salvación, de gozo, de comunión, de gracia que encontramos en nuestro Dios.
Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por eso, como ha inclinado a mí su oído, le invocaré toda mi vida. Nuestro viaje, el viaje de el pastor de mi congregación y un servidor, fue verdaderamente productivo. Después que seguimos conversando sobre los salmos, nos pusimos a cantar algunos de ellos. Porque verás, los salmos nos hablan de la experiencia maravillosa de confiar en Dios, aún en medio de las peores circunstancias, porque en medio de las peores circunstancias, Dios también se revela como aquel quien es, compasivo, justo, todo ternura, aquel que es nuestro Dios maravilloso, y que en la persona de Cristo ha venido a este mundo para darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar a Dios entonces. Querido Dios, Señor de los cielos, también podemos decir te amo, porque tú has escuchado mi voz. Tú nos has libertado de las cadenas del pecado, de las cadenas de la amargura, de la desesperación, y nos has liberado para que podamos conocerte. Ayúdanos a confiar en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo.